Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura y construcción de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar tres temas bien interesantes. Primero, algo que tiene que ver con los fideicomisos como herramienta jurídica para financiar proyectos de construcción a largo plazo y el problema que esto supone en un mercado y en una economía como la Argentina. Por eso el éxito de esta herramienta jurídica, que es la que más se utiliza sobre todo en nuestra región. Con el abogado Pablo Ochman vamos a ir recorriendo distintos aspectos sobre esta cuestión. También conoceremos la historia del Hotel Gran Sac con el arquitecto Fernando Ponce, quien nos va a contar lo que fue el hotel en aquel momento que se construyó a principios del siglo XX y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia este tradicional edificio, ubicada en una de las principales esquinas de la ciudad de Paraná, en pleno centro, en Urquiza y San Martín. También hablaremos de una construcción, de un desarrollo en ingeniería que realmente llama la atención por su envergadura, en lo que fue el desarrollo energético para brindarle el servicio de energía a todo el Hospital del Bicentenario en la ciudad de Gualeguaychú. Hablaremos con gente de Best Ingeniería, la empresa que justamente hizo el desarrollo y la implementación de estos tableros con distintas fases que van trabajando y suponen también la posibilidad de automatizar procesos y de monitorear a la distancia todo lo que tiene que ver con la provisión de energía para un hospital tan importante como el que se construyó en la ciudad de Gualeguaychú. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Ecoaislación SRL. Soluciones sustentables. Constructora Altos del Paraná. Tu proyecto es nuestro desafío en múltiples sistemas constructivos. Edificio Colina Boulevard. Una excelente inversión para vivir la naturaleza en Victoria. Med Container. Una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Primer bloque de Proyectar de hoy y como adelantábamos recién vamos a hablar sobre fideicomisos, esta figura jurídica que se utiliza muchísimo en el sector de la construcción, sobre todo para construir edificios en altura. Una figura que da ciertas certezas, pero que también tiene sus particularidades, que vamos a ir analizando de a poco para que lo entienda todo el mundo en qué consiste justamente un fideicomiso. Pablo Ochman, abogado, nos va a explicar de qué hablamos cuando decimos fideicomiso. El fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona física, humana o jurídica le encomienda a un tercero llamado fiduciario la administración de una determinada cantidad de bienes que este fiduciante se compromete a realizar. Llevemos esto al ámbito inmobiliario. Los fiduciantes se comprometen a aportar o un inmueble o dinero. El fiduciario se convierte en propietario de esos bienes, de ese inmueble o de ese dinero. Se compromete a administrar ese patrimonio durante un lapso de tiempo determinado y luego de ese tiempo o de cumplida esta condición, que llevado al ámbito inmobiliario sería terminar de construir el inmueble, se compromete a restituir ese bien a los fiduciantes o a un tercero indicado por este fiduciante, que sería beneficiario. Es decir, el fiduciario es un mero administrador de un patrimonio
que temporalmente es de él, pero que está destinado a ser retirado de su patrimonio para ser devuelto a quien se lo dio en ese momento, que sería el fiduciante, o un beneficiario. Pero en términos técnicos, él es un administrador de ese patrimonio. Y ese fiduciario, ¿y por qué es una figura tan exitosa? Ese fiduciario tiene, en el momento que se convierte en fiduciario de un patrimonio fideicomitido, tiene dos patrimonios, el patrimonio personal y el patrimonio fideicomitido. Y los acreedores de cada uno de esos patrimonios no pueden agredir respectivamente a los patrimonios que están en el otro lado, cruzados. Es decir, un acreedor del patrimonio fideicomitido no puede agredir al patrimonio personal del fiduciario. Y un acreedor personal del fiduciario no puede agredir al patrimonio fideicomitido. Ese es el blindaje patrimonial que le da seguridad a la figura. Y a su vez, también los acreedores del fiduciante no pueden agredir el patrimonio fideicomitido. Tienen que esperar que se cumpla el plazo o que se cumpla la condición para que esos bienes vuelvan al fiduciante. Fíjense ustedes cómo queda ese patrimonio blindado, acorazado, para que de alguna manera, si vos emprendiste una obra, el barco salga y llegue a puerto sin que las circunstancias personales ni del fiduciario ni del fiduciante lo puedan agredir. Y esto en la construcción es muy relevante, porque el barco cuando sale tiene que llegar a puerto, necesariamente, porque si no se genera un gran perjuicio en una obra que queda a mitad de camino. Justamente la figura del fideicomiso permite esto, que el patrimonio quede blindado. Eso genera una gran responsabilidad en el fiduciario, porque debe ser muy claro en la administración de ese patrimonio fideicomitido, porque aparentemente es de él, pero no es de él, está destinado a devolverse. Lo único que va a hacer ese fiduciario es percibir un honorario por la administración de ese patrimonio fideicomitido. Luego de concluida su tarea, lo va a devolver o se lo va a entregar a quien el fiduciante se lo haya indicado. Entonces, ahora llegar al fideicomiso inmobiliario es muy fácil. Entrego dinero, o entrego el inmueble, o entrego los ladrillos, o entrego la abertura. El fiduciario administra durante un tiempo, se convierte en dueño de esos bienes durante un tiempo, pero sabemos que después, cuando todo eso se convierta en un edificio, lo va a tener que restituir. Se lo va a restituir a los fiduciantes o se lo va a restituir a los beneficiarios. Y ahora Pablo Ochman del estudio Ochman y Jung nos va a contar sobre los distintos tipos de fideicomisos. ¿Cuáles son las formas que adquieren los fideicomisos en la construcción? En nuestra normativa vos tenés un fideicomiso de administración y luego tenés fideicomisos financieros, que es para otra función, fideicomiso de garantía o fideicomiso testamentario. En el ámbito inmobiliario lo que estamos utilizando es el fideicomiso de administración. Es decir, este fideicomiso, que no se denomina fideicomiso inmobiliario, sino que es un fideicomiso de administración, y esa es la figura que utilizamos, es decir, ese armazón llevado al ámbito inmobiliario. Pero esa estructura contractual y que después genera un dominio fiduciario, podés llevarla a otros ámbitos. Queremos hacer un fideicomiso ganadero, es decir, entrego animales para que el fiduciario lo administre y luego me los restituye, más los terneros que vayan naciendo en ese proceso, más el dinero que se haya producido por la venta de esos animales y luego me restituye esos animales, no hay ningún problema. Y ahora vamos a seguir analizando la cuestión de los fideicomisos y a diferenciarla de otra forma de acceder a los departamentos que se ve mucho en nuestra región, que son los departamentos financiados al pozo, que se compran al momento de la construcción, pero que tienen formas jurídicas muy distintas entre lo que es un fideicomiso y lo que es un departamento al pozo.
El mayor inconveniente es la claridad en cuanto al comienzo del proceso constructivo. Es si quien ingresa a un fideicomiso sabe que realmente está ingresando a un fideicomiso al costo o si realmente está comprando un departamento al pozo por un boleto de compraventa con un precio cerrado. Son situaciones totalmente distintas. En un caso, yo cuando me comprometo a aportar un determinado capital en un fideicomiso, lo que estoy haciendo es comprometiéndome contractualmente a realizar aportes de dinero o de otros bienes durante un lapso determinado sin tener conocimiento exacto de cuánto va a ser ese aporte. ¿Puedo tener aproximaciones? Sí. Pero la verdad que todos nosotros sabemos que de un año y medio, como un proceso constructivo de un año y medio o dos, quien pueda establecer qué costo va a tener ese aporte de capital para construir un edificio de acá a un año y medio o dos, realmente sería imposible. Distinta a la situación de adquirir un departamento por un boleto de compra-venta que está en un proceso constructivo a un precio cerrado. Eso sí implica decir, bueno, me comprometo a entregar determinada cantidad de dinero y luego de un año y medio va a haber un departamento. Eso es un precio cerrado y el vendedor debe ser consciente que asumió una responsabilidad totalmente distinta a ser un fiduciario. Y el adquirente debe tener conocimiento que cuando ingresa a un fideicomiso, el costo es incierto y puede ser que el precio sea menor. Pero es importante la información al comienzo. Es importante que cada uno de los actores en este proceso brinde la información de manera correcta para que ese adquirente o fiduciante tengan debido conocimiento a qué instrumento contractual están accediendo y qué responsabilidades están asumiendo y qué riesgos están asumiendo. Porque claramente el riesgo del precio en el fideicomiso es mucho mayor que el riesgo que uno asume como precio, digo, en la compraventa. Acá en la compraventa hay un importe cerrado y en el fideicomiso no hay un importe cerrado. Por lo tanto, las contingencias de valor que puedan surgir en ese proceso constructivo las va a sufrir el fiduciante. Y más adelante vamos a conocer y a analizar otras cuestiones jurídicas para financiar proyectos de construcción a largo plazo. Seguiremos la charla con Pablo Ochman, pero en otro bloque de Proyectar. Ahora hacemos la primera pausa y muy breve, y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Edificio Colina Boulevard. Una excelente inversión para vivir la naturaleza. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Comercializa Inmobiliaria Rizo. Desarrolla GBR Emprendimientos. Edificio Colina Boulevard, Victoria. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Ecoaislación SRL. Soluciones sustentables. Aislación térmica y acústica para el hogar y la industria. Ecoaislación. Y en este segundo bloque de Proyectar vamos a conocer la historia del Hotel Gran Sac, ubicado en la esquina
de San Martín y Urquiza, donde hoy está el tradicional Bar Flamingo, un edificio imponente construido en 1901, como podemos ver si observamos su fachada, y que fue sin dudas uno de los hoteles más modernos en el interior de la Argentina para su época. El arquitecto Fernando Ponce, especialista en patrimonio arquitectónico, nos va a contar cómo fue construido este edificio y cuáles son las distintas características que tienen cada uno de sus plantas en este edificio en una de las principales esquinas de la ciudad de Paraná. Cuando Paraná se convierte en capital provisoria de la Confederación Argentina hacia 1860, en esta esquina de San Martín y Urquiza, había una vieja casona que en su inicio se lo llamó el Gran Hotel Americano. Se demuele ese edificio hacia fines del siglo XIX y en 1901 se pasa a transformar en lo que hoy vemos, que es el ex Hotel Plaza, Hotel Gran Sac en su momento. Tenía una extraña particularidad. Primero estaba en la esquina, les diría que más tradicional de la ciudad, San Martín y Urquiza. Y segundo, era un hotel que tuvo 44 habitaciones, un baño por piso y luz eléctrica en todas las habitaciones. Para la época y para Paraná fue verdaderamente una transformación urbana el edificio. Desde el punto de vista arquitectónico es un edificio de lenguaje italianizante, como casi toda la Plaza Primero de Mayo. Tiene 3 niveles, una planta baja, que el mismo dueño del Hotel Gran Sac en 1901 quiso darle una impronta de el primer café, el primer flamingo. Y los dos niveles, el primero y el segundo, fueron las habitaciones del hotel. Con el tiempo, el hotel fue perdiendo notoriedad, fundamentalmente hacia finales de los años 50, que es cuando empieza a aparecer la idea del hotel del Parque Urquiza. Desde el punto de vista arquitectónico yo podría decir que tiene un lenguaje italianizante. En el primer piso todo es un balcón único y en el segundo nivel ya todas las ventanas son individuales. La imagen que nosotros estamos viendo hoy del hotel no es la original. En el año 2001 se hizo una puesta en valor del edificio, estaba en desuso ya prácticamente, y es cuando la planta baja se transforma en una pequeña galería comercial, continuando con la idea del gran café de la ciudad, y en los 2 niveles superiores hay oficinas, estudios contables, profesionales. Nadie vive en el edificio. Y ahora nos vamos a detener en distintas anécdotas de la historia de este tradicional hotel y también que hacen al edificio. La importancia que tuvo en el lugar el servicio de bar que todavía hasta hoy se desarrolla. Un edificio que fue pensado justamente como un gran bar. Un edificio importantísimo en la historia de Paraná, del que se desconoce, por ejemplo, quién fue su autor. Históricamente el café, el Gran Flamingo, ahí era toda la esquina. En los años 70 hay unas lindas imágenes que se entraba por la ochava. Debe ser uno de los pocos edificios que tiene una ochava curva, una pequeña ochava curva, que enfatiza la esquina y enfatiza el lenguaje italianizante que tiene el edificio. No sabemos el autor del edificio, no sabemos el proyectista, quién lo hizo. Sabemos que en el hotel era el hotel más lujoso que tenía la ciudad, competía con el Hotel Central, que hoy está el Comnaf. El Hotel Central era un hotel de menor categoría, este era seguramente unas 5 estrellas. Y hay 2 anécdotas bastante particulares en este hotel. En la primera vez que vino Carlos Gardel a Paraná, se alojó en el hotel y cantó a capela al público que no había podido adquirir entradas para ir a verlo al Teatro 3 de Febrero. Entonces él salió al balcón a cantar un
un breve tango. Y la segunda anécdota bastante particular es cuando viene Amelia Bence, la famosa actriz argentina, la mujer que fue caracterizada con los ojos más lindos del mundo. En el año 55 viene a Paraná a una obra de teatro, al Teatro 3 de Febrero, y había sido simpatizante del primer gobierno peronista. Había caído el gobierno peronista y ella viene a Paraná y pensó que la iban a recibir con aplausos y vítores, y recibió los insultos más sorprendentes que tuvo. Hizo la función y juró que nunca más volvía a Paraná, cosa que lo cumplió porque nunca más vino a la ciudad de Paraná. Y ahora el arquitecto Fernando Ponce nos va a detallar por qué cuando hablamos de la esquina de Urquiza y San Martín hablamos de una de las esquinas más tradicionales de la ciudad, justamente la esquina que organiza todo el funcionamiento de la cuadrícula del centro de la ciudad. Es un edificio, les diría que está en la esquina más tradicional de la ciudad. Paraná es una ciudad que no fue fundada y la cuadrícula del centro de la ciudad está formada por casi cuadrados. Los griegos diseñaban sus ciudades en base a dos ejes, que era el Cardus y el Decumanus. Y Paraná, pese a no tener fundación, pese a no tener legislación de Indias, tenemos el Cardus y el Decumanus, San Martín y Urquiza, calle San Martín y calle Urquiza. Y otro de los puntos interesantes de este edificio tiene que ver con el subsuelo. Y no solo porque en la última restauración y puesta en valor que se hizo del edificio se descubrieron parte de los cimientos del subsuelo y que hoy cualquier transeúnte puede bajar y conocerlos, porque allí además funciona una oficina pública, sino también porque en ese subsuelo hubo un lugar mítico para la ciudad de Paraná, mítico para la vida nocturna y que muchos recuerdan, sobre todo porque era uno de los boliches bailables más emblemáticos en la década del 70. Nos referimos obviamente a la Vele, y en esto también se va a detener el arquitecto Fernando Ponce. Como buen edificio tiene sus cimientos importantes. Uno puede bajar, actualmente hay está toda la parte de prensa del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná, y uno puede ver algunos objetos, algunas fotografías del viejo Hotel Gran Sac antes de convertirse en Hotel Plaza, y fundamentalmente han dejado, cuando se puso en valor el edificio, han dejado parte de la pared original, los ladrillones, la forma en que se construía el edificio. Inclusive tengamos en cuenta que los que tenemos algunos años, sobre calle Urquiza había una famosísima confitería que era la Vele, cuya puerta era muy característica, estaba decorada en el estilo Art Nouveau. Hay fotos muy características de quiénes iban a ese lugar, de qué pasaba ahí abajo, porque era el subsuelo. Yo sinceramente ignoro si actualmente hay posibilidades de acceder a lo que fue la Vele, o se tapó todo cuando se hizo la puesta en valor. Pero es muy interesante conocer el subsuelo y las características constructivas de ese subsuelo, del hotel. El edificio fue cambiando de función, pero el cimiento del edificio está. Hacemos una pausa, dejamos este tema de lado y ya venimos con más Proyectar. Mirá, esta tarjeta te conoce. Por eso puede darte beneficios en todo lo que te gusta y en los lugares a los que vas. Todo esto la convierte en tu tarjeta personal. Tu tarjeta personal, pedila en bancoentrerrios.com.ar. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas.
Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Constructora Altos del Paraná. Representante exclusivo de Thermoplac y sus paneles SIP. Construcciones convencionales, galpones para agro y tinglados, servicios para arquitectos. Constructora Altos del Paraná. Tercer bloque de Proyectar y momento de hablar de ingeniería. Vamos a conocer el desarrollo de la empresa BEST, Sociedad Anónima de la Ciudad de Paraná, que tuvo que ver con la provisión de electricidad al Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú. Este hospital que tiene más de 8 pabellones con distintos sectores y que en cantidad de metros cuadrados y en servicio que tiene que dar, sin dudas que es una obra de gran envergadura. La obra y el proyecto tenía cierta complejidad para adaptar la electricidad de media tensión que llegaba hasta el Hospital del Bicentenario en Gualeguaychú a un tablero de baja tensión que pueda enviar a cada sector el tipo y la cantidad de electricidad que necesita y también obviamente funcionar como soporte ante determinados inconvenientes. Pensemos que el sector salud necesita justamente garantizar la energía eléctrica de manera continua. Bueno, para esto se desarrolló un proyecto específico desde Paraná que luego se implementó y se instaló en la ciudad de Gualeguaychú. Diego Beltrame de BEST nos va a contar cómo desarrollaron esto y en qué consistió este proyecto. Bueno, fue un desafío que nos planteó la constructora CEMIC. Es la parte eléctrica más pesada del hospital, que había muy poco hecho de eso, digamos. Estaba hecha la parte civil, pero no estaba instalado ni los interruptores que conectan al hospital con la cooperativa. Tampoco estaban instalados los transformadores, ni el tablero general que lleva un hospital. Bueno, la constructora nos hizo el planteo si estábamos dispuestos a asumir un desafío de ese tipo y decidimos que sí, que era importante para nosotros técnicamente encararlo. Así que hicimos todo un replanteo interno de la empresa, hicimos inversiones acordes para poder desarrollar un tablero de ese tamaño. Y la complejidad no es solo el volumen de los amperes con los que se trabajó, no es solo trabajar con un tablero de 8000 amperes, sino sumarle tecnología que permita la automatización de ciertos procesos y la posibilidad de monitorear también todo el funcionamiento a distancia. Tiene una envergadura muy importante, estamos hablando de un tablero de 8000 amperes. Y además tiene la complejidad de que es un tablero complejo en lo técnico, digamos, porque requiere de mucha tecnología. La exigencia que planteó la provincia cuando lo solicitaron es un tablero que es robotizado, que tiene manejo a distancia, que tiene un montón de normativas, digamos, que no son habituales en la industria, se requieren sí para la parte hospitalaria, digamos. Es algo que se implementó con tecnología nueva. Nosotros somos representantes de una marca de interruptores que se llama Schneider. Y bueno, en conjunto con la empresa implementamos toda una tecnología nueva también con interruptores que tienen capacidad de manejarse a distancia, varias características de última generación. Y ahora Diego Beltrame nos va a contar qué significó este proyecto para la empresa, para que podamos tomar dimensión lo que significa una obra pública de esta envergadura para una pyme, que muchas veces tiene que abocar todo su personal,
todos sus recursos financieros y humanos también a un proyecto específico, sobre todo por la escala de lo que significó este desarrollo para el Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú. Hubo todo un desafío porque hubo que repensarlo completo al tablero desde su misma construcción, hasta el tipo de tornillos que se utilizaron, hasta el tipo de interruptores, el tipo de cableado interno. Se desarrolló completo, fue un proceso llevó aproximadamente entre 8 y 9 meses de desarrollo antes de empezar a montar el primer gabinete. Decidimos hacerlo acá en Paraná, la primera etapa, lo desarrollamos acá, lo hicimos toda la construcción pesada acá, luego lo desmontamos y lo llevamos y lo pusimos in situ, digamos, y ya ahí hicimos el cierre de la obra con la instalación final. Lo más importante de esto fue el equipo, fue un desarrollo de la empresa con participación de todo el equipo de la empresa, desde la parte ingeniería, por supuesto, que fue la que desarrolló el proyecto, pero funcionaron todos los engranajes de la empresa, desde la parte administrativa, el sector de compra, todos los sectores se tuvieron que trabajar en conjunto. Así que fue un éxito de la empresa como equipo, no a título individual de nadie, sino como empresa. Fue un desafío trabajar todos en sintonía con un solo objetivo, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó al resultado y obtener el resultado de que esto quede muy bien, digamos. Y ahora vamos a hablar con Adán Bianchetta del Departamento de Ingeniería de BEST, que nos va a contar cómo trabajaron en las diferentes etapas de este proyecto, en lo que tuvo que ver con el tablero de media tensión, en lo que tuvo que ver con el desarrollo del tablero de baja tensión, que también implementaron y fabricaron en BEST, y con el sistema SCADA, que permite justamente el monitoreo y la automatización de procesos. El desarrollo consiste básicamente en lo que es darle la energía suficiente al Hospital Bicentenario de Gualeguaychú, en el cual hemos estado trabajando, hemos armado el equipo de trabajo desde la empresa, directo para poder realizar las obras necesarias eléctricas que corresponden. Básicamente se lo puede separar en lo que serían 3 etapas. Una sería la parte de media tensión, que es la que obtenemos directamente desde la cooperativa eléctrica. Nos entrega la tensión suficiente y junto con la potencia necesaria y requerida para poder realizar la obra. ¿Qué consiste la parte de media tensión? Básicamente rápidos, son interruptores de potencia, que son las celdas, que es la que toman directamente, y esas alimentan lo que son los transformadores. Cada transformador son de 2,5 MVA, hay 2 instalados, los cuales también fueron llevados ahí en un movimiento civil bastante importante. La otra parte es la parte de baja tensión, que es el TGBT, o sea, el tablero de baja tensión, que es el que se realizó básicamente acá, en el cual estuvimos a cargo del ingeniero Marcos Benito, y con la dirección de él, el equipo de trabajo que son los chicos que trabajan hoy en día en la empresa, realizamos todo lo que sería el montaje y armado de las barras de tensión para el TGBT. Esas barras están divididas en 2 partes, que se llama la barra normal y la barra de emergencia. Para más o menos separarlo, que la barra de emergencia se utiliza en la mayoría de los lugares, alimenta la mayoría de los lugares críticos del hospital, los de mayor importancia, que es lo que tienen conectado los grupos generadores. Esas barras, cada barra fue calculado para soportar hasta 8000 amperes, que es lo que maneja cada interruptor que nosotros tenemos, uno para cada barra. Son de 4000 amperes cada una, o sea que una vez que se hace
el acoplamiento, que el cierre del acoplamiento tenemos 8000 amperes circulando en todo el hospital. Eso se distribuye a la mayoría y el grupo generador básicamente solamente alimenta lo que es la barra de emergencia. Esos son los grupos, son de 1,5 MVA, 1500 MVA cada uno, lo que no suministran la totalidad de la capacidad del hospital, por eso solamente alimentan la barra de emergencia. La otra parte muy importante es la parte del SCADA, que es todo el monitoreo y el control que se hace, se puede hacer tanto in situ como a distancia. Se ha hecho todo ese sistema en el cual se maneja todo lo que son los accionamientos principales de los interruptores, que es lo que es cierre, apertura, las verificaciones, si hay alguna falla, todo eso se indica. Y a su vez, eso, bueno, la parte del SCADA es todo monitoreo mediante software. Eso está replicado en un tablero que se llama el tablero concentrador, que es básicamente la parte física del SCADA que realiza todo el manejo y el control del hospital. Y ahora nos vamos a detener en la parte de los distintos sectores. ¿Cuáles son los sectores más importantes de un desarrollo de este tipo y qué sucede con el sistema ante un corte de luz? Lo primordial es la gente que se encuentra con respiradores. Eso es la persona la más crítica que tendríamos. Si bien falta una etapa que son las partes de las UPS médicas, que esas son las que mantienen estabilizada la tensión para que esos equipos no salgan de circulación. Al momento de un corte de luz, automáticamente entran los grupos electrógenos. Tienen más o menos una demora de unos 10 segundos entre que hacen la lectura del corte de luz, si no fue por eso un apagón o algo rápido en el que vuelve a energizarse, entonces no acciona. Ese tiempo de reacción que tienen es el que están esperando al momento de que se tenga que dar en marcha. En el caso de que no vuelva automáticamente la luz, los equipos están automatizados para arrancar. Al momento de arrancar hacen el acoplamiento directo en el cual se hace la apertura de los interruptores que vienen desde los transformadores y se hace el cierre de los interruptores por parte de los grupos. Siempre empieza uno llega a régimen, llega a las velocidades que corresponden para poder generar la corriente y la tensión necesaria junto con la frecuencia. Una vez que llega a esa frecuencia entra y el generador acopla y después entra al servicio para poder suministrar la potencia que requiere el hospital en ese momento. Y ahora Adán Bianchetta nos va a contar qué significó para el equipo de profesionales trabajar con un proyecto de este tipo. Fue un desafío bastante grande porque si nosotros lo ponemos a ver a escala, la escala que genera es mucho. Estamos incorporando varias áreas a la vez, todo media tensión, baja tensión, a su vez muchas corrientes, también muchos equipamientos que hay que tener en cuenta. A su vez, la que es la parte de el SCADA, todo ese monitoreo que realiza, hay que tenerlo en cuenta. Hay que hacer todo un desarrollo de ingeniería bastante amplio en el cual en el estudio y cómo van a comportarse, cómo deben comportarse, qué es lo que tienen que avisar cada uno, cómo lo va a avisar, más todo el trabajo que requiere todo ese movimiento, porque es el hecho de tener que estar inspeccionando constantemente cada una de las partes que ocurran en distintas partes del TGVT, que en total son de 11 gabinetes, 11 tableros, que controlan distintas partes de todo el hospital. Estamos hablando de un hospital de 6 pabellones con 2 pisos, en el cual tenemos internación, está neo, está toda la parte de terapia intensiva, que son situaciones, lugares críticos que requieren de una lectura muy precisa y muy estable.
Entonces se le implementó al sistema de SCADA, se le implementó un sistema de seguridad eléctrico que consiste en un banco de baterías que lo alimenta para poder tener el abastecimiento, para que no se quede, en caso de que se quede sin alimentación o algo, siempre esté activo para no perder ninguno de los datos, y a su vez tener la información también a distancia que se requiere para hacer la lectura en el caso de que sea necesario. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Reunión de directorio. El miércoles 30 de septiembre se llevó adelante una nueva reunión del directorio en la modalidad virtual. Cada regional presentó un informe y se trataron los siguientes temas: concurso del Instituto del Seguro de la provincia de Entre Ríos, avances en el sistema informático y en la página web, campaña de comunicación institucional y avances en temas con el asesor legal. Asimismo, se informaron detalles sobre la primera reunión del Instituto de Estudios Territoriales a nivel provincial. Curso online BIM Archicad. Durante estas semanas se están desarrollando los últimos encuentros del curso online BIM Archicad, Introducción al mundo BIM. La modalidad virtual ha permitido sumar a la propuesta arquitectos y profesionales de toda la provincia. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Hacemos la última pausa en el Proyectar de hoy y ya venimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. MedContainer, una nueva forma de habitar. Ahora, viviendas en contenedores marítimos. Una opción económica, rápida, tecnológica, personalizable y duradera. MedContainer. Último bloque en el Proyectar de hoy, y en el primer bloque hablamos con el abogado Pablo Ochman del estudio Ochman & Jung y nos contaba el profesional en relación a lo que es el sistema del fideicomiso, una de las figuras jurídicas más utilizadas en el sector de la construcción para el desarrollo de edificios en altura. Hacíamos también la diferencia en lo que es el fideicomiso de un sistema de compra de departamento al pozo, donde hay un precio inicial del inmueble y uno lo que hace es financiar el pago de ese inmueble mientras se está construyendo. Le consultamos a Pablo Ochman en relación a este segundo sistema de compra al pozo y la posibilidad de actualizar los costos. ¿Qué pasa en una economía como la Argentina, donde hay una inflación que no baja del 2 al 3% mensual con los costos de la compra de departamentos al pozo? La primera respuesta es no. Después podemos acceder a figuras contractuales como la teoría de la imprevisión, la excesiva onerosidad sobreviniente. Pero claro, yo te estoy respondiendo con que la primera alternativa es el no. Entonces, primero no. Segundo, índice de actualización. Un grave problema para nuestro sistema que no permite
aplicar índices de actualización a la compraventa de inmuebles financiados a plazo. Nosotros seguimos con el régimen de convertibilidad, que es nominalista, que no nos permite establecer un precio y ajustarlo por un valor. Vamos a decir, bueno, pero se están celebrando boletos con índice de actualización. Bueno, está bien, creo que la buena fe es la que mueve este tipo de circunstancias, pero si vos me preguntas normativamente, ¿se puede hoy? No. Si esto requiere un reajuste normativo, sí, requiere un reajuste normativo, porque es imposible que yo venda un departamento en cuotas sin tener un aplique de un índice de ajuste. ¿Cuál es la otra opción? Venderlo en moneda dura, venderlo en dólares, pero también genera el problema de los procesos devaluatorios. Pero en principio, cuando yo vendo un departamento con un precio determinado en un boleto de compraventa, no hay opción de ajuste. No hay opción de ajuste. No tengo opción de ajuste. Eventualmente puedo establecer un índice de actualización con el problema que tengo de que la normativa en principio no me lo permite. Si voy a moneda dura, que es financiarlo en dólares, tengo los problemas de variaciones de precios. Es decir, creo que la opción para mucha gente ha sido el fideicomiso, pero tiene que quedar claro que cuando ingreso un fideicomiso, las variaciones del costo de ese fideicomiso van a estar en cabeza de los fiduciantes. Y que el fiduciario tiene que ejercer una administración clara al respecto, muy clara al respecto. Y también le consultamos a Pablo Ochman si es necesario desarrollar alguna herramienta legal para que se puedan financiar estos proyectos a largo plazo. Hay un decreto de Macri de 3 años atrás que en principio había habilitado. Un decreto de necesidad de urgencia con una constitucionalidad muy prendida, muy cuestionable. Pero nosotros tenemos la ley de convertibilidad vigente. Es decir, la ley de convertibilidad no te permite aplicar mecanismos de indexación. No te permite. Si nosotros tenemos un régimen nominalista, solamente el Estado cuando emite títulos públicos le permite aplicar índices de ajuste y el SER y el UVA, que son mecanismos de ajuste. Pero nosotros como particulares, bueno, yo te vendo este departamento, me lo pagas a 10 años, con el SER no puedo. Para la construcción salió un decreto hace 3 años, 2017 estamos, 3 años, que en principio lo permitía para la obra pública. Y que en principio permitía este mecanismo de financiación. Pero un decreto de necesidad de urgencia con una constitucionalidad cuestionable. Y otra de las cuestiones interesantes a atender y que hemos escuchado mucho en los últimos años tiene que ver con las UVAs como sistema de adquisición también de inmuebles, estas unidades variables que el sistema financiero tenía para financiar justamente la construcción de departamentos. ¿Sirve como esquema de actualización? ¿Y cuál es el problema que enfrenta la Argentina en el mercado de acceso a la vivienda en el largo plazo, en una economía que nos tiene ya acostumbrados a este índice de inflación? Los bancos sí, los particulares no. Los bancos sí. Pero fíjate vos, no, que no quiero entrar en temas ajenos, pero hoy están suspendidos los ajustes. Tenés que encontrar gente que quiera financiar a 15, 20 años en Argentina. Tenés que encontrarla. Porque siempre aparece la suspensión, siempre aparece la norma de emergencia. Esto está relacionado con el tema de alquileres, que después te voy a decir, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos generado un mercado de alquiler porque no hay acceso a la vivienda. A corto, mediano, largo plazo. No hay. ¿Y quién va a financiar a 20 años en Argentina? ¿Quién puede financiar a 20 años? Es decir, ¿cómo haces? Si siempre va a haber una devaluación, si siempre va a haber una ley de emergencia. Es decir, en la crisis, nosotros ahora en la crisis estamos discutiendo alquileres, ¿no? Sin embargo, en otros países,
en España, en Estados Unidos, cuando viene la crisis, ellos no discuten alquileres. Están discutiendo la ejecución hipotecaria, es decir, el acceso a la vivienda. Y nosotros en la emergencia discutimos alquileres. Fíjate vos cómo la agenda es distinta. Y es distinta porque tienen una moneda estable, condiciones jurídicas estables. Cuando vos violás los contratos no es gratis. Viste que parece, nosotros para los argentinos parece que la única violación del derecho de propiedad es el inmueble, es que te saquen el inmueble. Los contratos también son derecho de propiedad. Entonces cuando vos alterás esa regla de juego, al principio sentís un gran alivio, digo, como sociedad, decís, uy, qué bueno, espectacular, le dieron una mano a lo que estaban. Vale. Pero vos tenés presente que el que va a tener que tomar esa decisión económica después de financiar un proyecto, va a estar mirando y decir, bueno, pero ¿qué circunstancias voy a tener para diseñar un proyecto a mediano y largo plazo en Argentina, cuando yo sé que todos los contratos son alterados? ¿Entendés? Es como un juego que a todos nosotros a veces nos parece que, uy, qué bueno, qué alivio, pero realmente el mercado inmobiliario en serio se mueve por el crédito hipotecario. Entonces vos, ¿cómo generás ese mercado para grandes proyectos, para que gran cantidad de la población pueda acceder, si no hay ni estabilidad monetaria y no hay estabilidad contractual? Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar, Ecoaislación SRL, Soluciones Sustentables, Constructora Altos del Paraná. Tu proyecto es nuestro desafío en múltiples sistemas constructivos. Edificio Colina Boulevard, una excelente inversión para vivir la naturaleza en Victoria. Med Container, una nueva forma de habitar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Agradecemos que hayan estado ahí del otro lado. Los invitamos, como siempre, a que recorran los distintos contenidos de arquitectura y de construcción de Proyectar en las redes sociales. Y nosotros nos reencontramos el sábado que viene en este mismo horario. Chau.